Hola a todos los locos por las redes de ordenadores. Vamos a ver en el vídeo de hoy sobre la capa física conceptos importantes como codificación de línea, tiempos de transmisión y tiempo de propagación. Bien, antes de empezar vamos a ver unos conceptos importantísimos en capa física que es el de codificación de línea. Básicamente esto es un patrón de voltaje, corriente o envío de fotones, nos da un poco igual. Lo importante es que esto es utilizado, la codificación de línea es utilizada para representar datos para ser transmitidos en canales de comunicaciones. En nuestro caso, la capa física del transmisor recibe una secuencia de unos y ceros que se tienen que transmitir y dependiendo del tipo de codificación de línea que tengamos implementado en nuestra tarjeta de red, por ejemplo la Manchester diferencial, que es una de las más utilizadas, pues se generará un patrón de señales que normalmente ya digo serán, por ejemplo, en este caso un cambio de voltaje, en donde pues se representa con esta señal que tenemos aquí, este es un ejemplo, se representa esta combinación de ceros y unos, con lo cual por nuestro medio se transmitirá esta señal que veis aquí. Bien, lógicamente el canal modificará esta señal añadiéndole más ruido, por ejemplo, con lo cual la señal que nos llegue al receptor puede no ser perfecta. Bien, con lo cual el receptor lo que tendrá que hacer es, dada esta señal, la señal recibida, intentar hacer lo inverso a lo que hizo el transmisor, es decir, recibiendo esta señal tendrá que decidir si lo que se ha recibido es un 1 o un 0. En un canal libre de errores se recibiría exactamente la misma señal y se podría detectar completamente, decodificar completamente la señal transmitida, los datos transmitidos, que serían estos que veis aquí. Bien, esto es importante. Importante también que nos fijemos aquí en que existe, esto es una representación en el tiempo y existe un cierto tiempo entre desde que comenzamos a poner la señal que en este caso representa un 1 hasta que podemos comenzar a representar la señal que digamos, asignamos al siguiente bit, ¿vale? Con lo cual, para nosotros, este tiempo, desde esta línea punteada vertical hasta la siguiente, es lo que conocemos como el tiempo de bit. Cuánto dura o cuánto necesitamos para poder generar la señal que se asigna a cada bit. Ya digo, esto es importante porque nosotros tenemos que saber cuál es ese tiempo, ¿vale? Importante que nosotros vamos en nuestra tarjeta de red tiene un parámetro asociado que es el rate o la tasa de transmisión, que básicamente es la inversa de este tiempo de transmisión de bit. Bien, si nosotros tardamos, por ejemplo, tardamos un segundo en representar un bit, bueno, pues solamente podremos transmitir un bit cada segundo. La tasa será un bit por segundo. Si en vez de tener un segundo aquí tenemos, por ejemplo, 0,1 segundos, bien, eso quiere decir que en un segundo podremos transmitir 10 bits. ¿Vale? Con lo cual, ya digo, la tasa de la transmisión en bits por segundo es la inversa de la duración de cada uno de estos bits. Pues con esto, con esta información, podemos ahora, viendo partes, si os acordáis, existe un vídeo, tenemos un vídeo en donde vemos el modelo de capas y la última de las capas es el nivel físico. Bien, pues la capa que está más abajo de todo. Bueno, pues si tenemos dos equipos, tenemos un equipo que va, el host A va a transmitir una serie de bits y el host B recibe esos bits. Nosotros aquí representamos en esta línea vertical, representamos el tiempo que vamos a tardar en transmitir esa información. Aquí tenemos dos parámetros importantes que vamos a ver ahora, que es el tiempo de transmisión de todos los bits que tenemos que transmitir, o dicho de otra forma, la trama que tenemos que transmitir,
Y otro parámetro importante es el tiempo de propagación, que veremos que son totalmente independientes el tiempo de transmisión del tiempo de propagación. Vamos a comenzar con el tiempo de transmisión. Para ello ponemos aquí, representamos un bit, que básicamente es esto que veíamos antes. Vuelvo hacia atrás. Esto es la duración del bit. Bien, aquí lo representamos de una forma un poco diferente. Lo representamos que para nosotros esto es el tiempo de duración de ese bit. Bien, como ya hemos dicho, es básicamente la inversa de la tasa. ¿Vale? Simplemente es una función de la tasa que tiene asociada nuestra tarjeta de red. Bien, vamos a ver que tenemos que transmitir una serie de bits. La trama que tenemos que transmitir tiene una cierta duración, tiene una cierta cantidad de bits, con lo cual vamos a ver que tenemos que transmitir todos esos bits. ¿Vale? Aquí solamente tenemos uno, luego iremos poniendo el resto. Como digo, vamos a poner una línea que será el origen de el momento en que comenzamos a transmitir la trama. Es esta línea en rojo que veis aquí. Y en una línea azul vamos a representar el instante en que este bit llega completamente a nuestro servidor en el otro extremo. Bien, es decir, nosotros tenemos que generamos en el cliente en un determinado instante, generamos la señal y esta señal se propaga por nuestro medio físico hasta llegar al servidor. Es como si esto fuese una cinta transportadora que ponemos aquí, ponemos un paquete y esta cinta transportadora nos mueve este paquete hasta que llega al destino. Bueno, pues necesitamos un cierto tiempo para que ese bit, para que esa señal llegue al destino. ¿De qué depende este tiempo de propagación? Pues depende de dos cosas. Depende de la distancia que tengamos, que estén separados el host A del host B, y por supuesto de la velocidad de propagación, como decíamos, de esa cinta transportadora. ¿Cuál es la velocidad de esa cinta transportadora? Normalmente en nuestras redes de ordenadores esta velocidad de propagación es cercana a la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, normalmente se toma unos 2/3 de esa velocidad de propagación de la luz en el vacío. ¿Vale? Pero bueno, es una velocidad de propagación que, como digo, dependerá ese tiempo de propagación de la distancia y de la velocidad de propagación. ¿Cuál es la fórmula que rige esto? Pues es básicamente la distancia partido por la velocidad de propagación. No os olvidéis aquí de utilizar siempre las mismas unidades. Si esto está en metros, pues esto estará también en metros, normalmente partido por segundo. Bien, vamos a ver una animación en donde se verá que este bit, una vez se genera la señal, se tiene que propagar hasta llegar al destino. Lo mismo para el resto de bits que componen esa trama. Aquí hemos visto una trama muy pequeñita en donde solo tenemos 5 bits. Por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa saber siempre es el momento desde que se comienza a generar el primer bit de la trama hasta que nos llega completamente el último bit de esa trama. Bien, ese es el tiempo, en este caso, de transmisión de esta trama que veis aquí. Bien. Por otro lado, pues también tenemos que calcular el tiempo de transmisión. Vamos a ver cuál es el tiempo de transmisión de esa trama. Bien, fijaros que nosotros aquí hemos transmitido 5 bits, hemos generado las señales que conforman estos 5 bits y pues simplemente nuestro tiempo de transmisión es multiplicar, es una función de la tasa y del número de bits n, pues simplemente multiplicamos el número de bits por el tiempo que tardamos en generar cada una de esas señales de bits. ¿Vale? Si recordamos cuál era el tiempo de transmisión de bits, recordamos que era 1 partido por r, pues nos queda que el tiempo de transmisión es básicamente n partido por r, que normalmente r está dado en bits por segundo, ¿vale? Con lo cual el tiempo de transmisión pues normalmente estará dado en segundos o milisegundos o unidades similares. Bien, con lo cual, fijaros que, y esto es una parte importante que tiene que quedarnos claro, es que nuestro tiempo de transmisión depende de la tasa de transmisión y del número de bits que vayamos a transmitir.
La tasa de transmisión depende simplemente de nuestra tarjeta de red que estemos utilizando. Y el tiempo de propagación depende de la distancia en donde estén la distancia que están separados estos dos hosts y la velocidad de propagación del medio físico que tenemos, ¿vale? Si os fijáis, estos dos valores de aquí, estos dos componentes son totalmente independientes de estos dos de aquí, ¿vale? Con lo cual, a veces podemos modificar nuestro tiempo de transmisión y a veces podemos modificar nuestro tiempo de propagación, pero si influimos en un valor, digamos que no cambiamos el del otro. Con lo cual, ahora ya tenemos todos los datos para poder saber cuánto tiempo tardamos en transmitir toda esta información. Bueno, pues si os fijáis, es el tiempo inicial que teníamos aquí. Partimos aquí desde que enviamos el primer mensaje, el primer bit hasta que llega. Esto es lo que conocíamos como el tiempo de propagación. Y a esto tenemos que añadirle nuestro tiempo de transmisión. Fijaros que el tiempo de transmisión aquí en el receptor es el mismo que tenemos en el transmisor. ¿Vale? Este es lo mismo que tenemos aquí. He vuelto hacia atrás. Es exactamente lo mismo. Este tiempo de transmisión es lo mismo que tenemos en el lado del receptor. Con lo cual el tiempo de transmisión de extremo a extremo es la suma del tiempo de propagación más el tiempo de transmisión. Fijaros que aquí solo tenemos un tiempo de propagación. Veremos también en otros ejemplos que a veces también queremos calcular el tiempo de ida y vuelta, es decir, el tiempo desde que comenzamos a transmitir la información hasta que recibimos una confirmación del servidor, del receptor, recibimos una confirmación de que se ha transmitido correctamente, se ha recibido correctamente ese mensaje. ¿Vale? Normalmente cuando pasa esto, bueno, pues el servidor, el receptor, tiene que enviar una trama que se conoce como una trama de asentimiento que tendrá pues una cantidad de bits y pues tendremos que añadirle a ese tiempo si queremos, ya digo, calcular el tiempo de ida y vuelta, tendremos que añadirle el tiempo de transmitir ese mensaje de control, de asentimiento y un tiempo de propagación hasta que nos llegue al destino. Pero bueno, eso lo veremos en otros vídeos. Nada más, un saludo a todos los locos por las redes de ordenadores.